Mi nombre es Anderson Noel Saucedo Alba y estaré hablando sobre los sujetos procesales, la litis consorcio y la intervención. Los sujetos procesales son las personas naturales o jurídicas que se constituyen en el proceso para pretender la solución de un conflicto de intereses, asumiendo derechos, deberes, cargas y responsabilidades inherentes al juicio. Generalmente encontramos dos elementos en lo que es los sujetos procesales: el sujeto activo o sujetos activos y el sujeto pasivo o los sujetos pasivos. El sujeto activo o sujetos activos son los actores o demandantes en los procesos de naturaleza civil, mercantil y familiar, acusador o querellante en los procesos penales, y el sujeto pasivo o sujetos pasivos son los demandados en los procesos civiles, mercantiles y familiares. El denunciado o querellado, invocado o acusado en los procesos penales y apeto y apelado en las apelaciones, recurrente y recurrido en los recursos, ejecutante y ejecutado en los procesos de ejecución. En todo proceso hay dualidad de sujetos, bilateralidad e igualdad. La igualdad radica en la condición constitucional que cada uno debe, y en esta está la misma posición en el proceso, en el mismo plano procesal y con los mismos derechos de ataque y de defensa. Cada sujeto procesal tiene el mismo derecho de pedir, de fiscalizar la prueba, de interponer recursos, y el juez resuelve en favor o en contra de una de las partes o de ambas. Existe otro elemento que es llamado el tercero, quien de manera directa o indirecta puede resultar afectado en el proceso o en la sentencia que pone el juez. También hay una clasificación de los sujetos procesales, donde son personas jurídicas capaces legalmente para poder participar en una relación procesal de un proceso. Existen sujetos simples, múltiples o plurales, principales, accesorios o auxiliares, intervenientes o terceros, con intereses propios y sin intereses propios. Los sujetos procesales múltiples son los que están integrados por varias personas de derecho, y los sujetos procesales principales son los que su participación es personal e independiente de la litis. Los sujetos procesales accesorios o auxiliares son los que desempeñan un papel de ayuda en el proceso, comparecen al proceso en calidad de demandante o demandado. Los sujetos procesales intervenientes o terceros comparecen en el proceso con la posterioridad a su iniciación, sin haber sido mencionados en la demanda o actuación. Los sujetos procesales con intereses propios son los que manifiestan en el proceso tener interés, ya que persiguen alguna cosa o ya porque defiendan a uno de ellos. Los sujetos procesales sin intereses propios son como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, que en algunos casos participan en nombre de otro y no en nombre propio. La capacidad y legitimación de los sujetos procesales es de que para ser sujeto procesal se requiere como mínimo ser capaz jurídicamente, que se obtiene con la mayoría de edad según el Código Civil guatemalteco en su artículo 8, que dice que todas aquellas personas que se encuentren en el plano de goce de sus derechos tienen la aptitud legal para reclamar lo que les corresponde. La capacidad procesal es la aptitud jurídica para ser titular de derechos, cargas y obligaciones de carácter procesal que se refiere a las partes. O sea que es la facultad de las personas para ser titulares de derechos procesales, someterlos a las cargas de proceso y asumir las responsabilidades que se derivan de su transmisión. La legitimación procesal es la institución jurídica que determina que si se puede figurar en el proceso como una genuina parte, siendo éste portador del derecho de accionar, instar y seguir en el proceso hasta su finalización en contra de su adversario, tanto como la demandante como el demandado. Existen dos clases de legitimación, que son la legitimación procesal activa y la legitimación procesal pasiva. La activa corresponde al sujeto activo, al actor,
al demandante al acusor. La pasiva atiende al sujeto pasivo, es decir, al demandado o al acusado. La representación procesal. De esta manera, una persona puede actuar en un proceso en nombre o representante de otra, que a su vez puede hacerlo permanentemente y temporalmente. Permanentemente como un padre que representa a su hijo menor hasta que cumpla la mayoría de edad. Temporalmente puede ser como el caso de tutores, funcionarios públicos y representantes de entidades públicas o privadas. Para ser representante de la persona, debe encontrarse en libre ejercicio de sus derechos civiles de goce y de ejercicio. La designación de la representación de las personas jurídicas de carácter público se da por medio del mandato de la ley. Así, el Estado lo representa el Procurador General de la Nación, a las municipalidades el alcalde o el sindicado primero. La representación jurídica privada recae en la persona que sea defendida o en las respectivas escrituras constitutivas. En el caso de las cooperativas, estas recaen en miembros del Consejo Administrativo. Los menores de edad o personas en estado de interdicción deben contar con un representante legal o defensor judicial, que sería en todo caso la institución de la asistencia procesal, que en su acompañamiento puede colaborar con ellos. Esto sucede cuando el menor de edad debe declarar ante un juez y para su seguridad y asesoría comparecido es acompañado por sus padres o tutor para su auxilio y ayuda. En estos la voluntaria asistencia es de un 70% y el asistido es en un 30%. La autorización procesal. En la actuación que debe mediar para que una persona pueda declarar, litigar o personarse en un proceso. Véase en el caso de la actuación del marido en algunos países cuando desea contraer la litis consorcio. Es el hecho procesal en el cual se representa al proceso varias personas o varios sujetos de derechos a reclamar sus pretensiones, acciones activas o permanentes. El procedimiento que la ley señala es simple, ya que el juez da a conocer la petición o hallarse obligado por la ley, fija un plazo a los sujetos procesales para que unifiquen personería y si no lo hacen, designa a uno de ellos como representante común. El juez tiene la facultad, si así lo requieren los sujetos procesales o lo ordena la ley, de pugnar que todos los litisconsorcios nombren un representante común en el proceso, para que los representantes gestionen por ellos unitariamente. Presenta efectos positivos como que se reduce el gasto, hablando en sentido económico, durante el proceso, y también las pretensiones conexas son resueltas en un mismo proceso. Este es un proceso que es más rápido, ya que se resuelven varios casos en un mismo proceso. Se puede hablar de una sola relación jurídica procesal, sino de tantos como pretensiones y procesos se lleguen a resolver en un mismo procedimiento. También existen clases de litisconsorcio, en donde encontramos la activa, pasiva, mixto, facultativo propio y la conexidad por título. El facultativo impropio, necesario y por último el voluntario. La litisconsorcio activa o activo es donde varias personas demandantes existen y una demandada. Y la litisconsorcio pasiva es donde solo una persona es demandante y dos o más personas son las que son demandadas. La litisconsorcio mixta es donde son varios los demandantes y varios los o las demandados. La litisconsorcio facultativo propio es cuando los intereses participan voluntariamente en el proceso, siendo posible que intervengan como demandante o también como demandados. La litisconsorcio conexidad por título es cuando el contrato o negocio jurídico surgen derechos y obligaciones de los cuales se derivan los
las pretensiones de los sujetos. La litis consorcio facultativo impropio es la que se manifiesta en un principio de conexidad en el cual el proceso puede tramitarse y hacerse comparecer al mismo tiempo por varios sujetos de derecho formando o integrado a una de las partes. La litis consorcio necesaria es la donde no puede plantearse o sugerirse el proceso sin la obligada la litis consorcio necesario es donde no puede hablarse de sujetos procesales durante el proceso sin que haya intervención de todos los que tienen intereses durante el proceso. La litisconsorcio voluntario es donde hay independencia absoluta de los liticonsorcios y lo que beneficia a uno beneficia a todos y lo que daña a uno también daña a todos. La litisconsorcio voluntario es donde hay independencia absoluta de los liticonsorcios y lo que beneficia a uno beneficia a todos y lo que daña a uno daña a todos. Solo a él le afecta también. Ahora la intervención es un tipo de pluralidad de sujetos que se produce cuando los litigantes aparecen situados en un mismo plano. También existen varias clases de intervención donde podemos encontrar que existe la principal o excluyente, que esta trata de que es la entrada que hace un tercero en el proceso, alejando los derechos sobre él o los objetos motivados de la controversia jurídica, con el fin de excluirlos por el dominio o preferencia. Se generan dos tipos de procedimientos durante el proceso. Una donde el tercero es contra el actor o el tercero y el demandante. También está la intervención adhesiva, que el tercero únicamente interviene como colaborador, y la intervención coactiva, donde se insta a los sujetos procesales o por el juez que una persona intervenga en el proceso. Y por último tenemos lo que es la intervención o sucesión o sustitución de procesos procesales, que es cuando el juez o los sujetos procesales por razones involuntarias no pueden seguir en el proceso o las acciones intentadas pueden ser sustituidas por otro juez o por otros sujetos procesales y de esta manera seguir en el proceso con todos sus trámites comunes. Mi nombre es José Luis Arguello Castillo y el día de hoy me corresponde hablarles sobre el tema de la acción procesal. Empecemos por definir la acción, que es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a un órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión. El poder jurídico compete a la persona como atributo reconocido en la Declaración de Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948. Este poder se reconoce en la Constitución Política de la República de Guatemala como el derecho de petición en el artículo 12. Los romanos decían que la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe. Enseñaron que formaba parte integral del derecho sustantivo, el que al ser analizado permitía el estudio de la acción correspondiente desde el punto de vista procesal. Para los romanos, los dos derechos sustantivo y procesal están íntimamente ligados. Esto es, la acción tutela el derecho cuando se hace valer, al decir de Carneluti. En la actualidad, la idea romana se mantiene al concebirse a la acción como la facultad de invocar a la autoridad del Estado para la defensa de un derecho. El derecho es primero y la acción le sigue, y por esta causa es que la palabra acción se emplea en el derecho procesal de diversas maneras, tal es sinónimo de demanda. Si bien es cierto que la palabra acción es usada entendiéndola como derecho, también lo es que en lo procesal significa el medio que la ley proporciona a las personas para ejercitar en juicio el derecho que les compete, lo cual es muy distinto a considerarla como simple derecho,
Y si bien son correlativos, derecho y acción no son lo mismo. Tengo derecho para reclamar una cosa o tengo acción para reclamar una cosa, como sinónimo es confuso, porque el derecho existe antes que la acción, e independientemente a que teniendo derecho no se accione o que se accione sin tener derecho, no puede hablarse de acción sin que haya un derecho que la funde. La acción es medio, no fin. El fin es el derecho que pretende o hace valer y se utiliza para hacerlo realidad. También hablamos de la acción como un sinónimo de pretensión. La pretensión es lo que se desea se satisfaga, la declaración que otorga satisfacción al interés del accionante para que la sentencia se haga realidad, los derechos protegidos por la ley. Las expresiones acción civil, acción penal, acción fundada, acción infundada, acción acertada o acción rechazada contienen el sentido de ejercitar lo que se pretende con la declaración jurisdiccional. Se trata de referir la del derecho, se promueve la demanda civil, penal, fundada o infundada, acertada o rechazada. Fuera de que la demanda es el escrito que contiene la acción y en la que se plasma el derecho por satisfacer como sinónimo de demanda. Esta acepción es la más confusa de las tres. La demanda como escrito dirigido al juez pone en ejercicio la acción y no es la acción misma. Se deduce ante el juez lo que se desea declarar o como se indica en la ley procesal civil, la demanda es la fórmula que explica y expone al juez los hechos en que se funda la acción y el derecho que ha de satisfacer en la sentencia. La demanda contiene los hechos que originan el conflicto y el derecho reclamado por medio de la acción, para que se cumpla con la obligación o el derecho que asiste el reclamante. De ahí que, por la causa contenida en el contrato, se origina la obligación, de la obligación se origina la acción, de la acción se origina la pretensión, y la pretensión se encuentra formulada en la demanda como la última consecuencia. Proseguimos viendo la naturaleza jurídica de la acción. La relación existente en el derecho y la acción hace que la naturaleza de ésta se determine por la del derecho. Así, el derecho es creado por el Estado en las normas jurídicas que tutelan a las personas, sus bienes y sus derechos. La acción surge de la misma causa. El Estado fija en las normas jurídicas cuáles son los derechos que pueden reclamarse por medio de la acción. Esta circunstancia es la que engendra las tres clases de acciones reconocidas. La primera es la personal. La acción personal significa que el demandante exige el cumplimiento de una obligación personal, reclama de otro que le dé, haga o deje de hacer algo. La acción real es reclamar o hacer valer un derecho absoluto sobre una cosa, independiente de toda obligación personal del demandado. Pertenece a este tipo de acciones los sucesos emanados del dominio y la propiedad y sus accesorios, ya muebles o ya inmuebles. También hablamos de la acción mixta. Por medio de la acción mixta se reclama un derecho real, no absoluto e independiente, contra otro obligado de satisfacer y cumplir la obligación, comprendido tanto en acciones personales como reales. Con la exposición vamos a hablarles de las teorías que explican la naturaleza jurídica de la acción. Las teorías más sobresalientes que trata de explicar la naturaleza jurídica de la acción son, primero, la que vemos en la escuela del recto obrar. Y aquí nos habla Savigny, expone que la acción es un derecho sustancial, puesto en ejercicio o en movimiento. Derecho y acción son sinónimos, una misma cosa, dice él, ya que posee el ejercicio de la acción solamente quien tiene el derecho o la razón. La teoría se funda en el principio que primero existe el derecho y luego la acción, porque es la garantía del derecho. Así, cuando se infringe una norma jurídica de derecho sustantivo, de inmediato y como garantía de ese derecho nace la acción, por la que se solicita al Estado las cosas vuelvan a su lugar. La acción para Savigny tiene como elementos un derecho. No puede existir acción si no hay derecho. Un interés. El derecho es un interés protegido por la ley y si desaparece o falta, la acción no tiene razón. Una calidad. La acción no corresponde a cualquier persona, sino únicamente a aquella titular de derecho transgredido o a aquella beneficiada con el interés protegido por la ley. También tiene una capacidad.
Solamente la persona capaz puede actuar en juicio y es en donde se da. Savigny concluye su teoría formulando aforismos como que no hay derecho sin acción y no hay acción sin derecho. La acción participa en la naturaleza del derecho, así como de un derecho real una acción real, como de un derecho personal una acción personal, de un derecho mixto una acción mixta. El número de acciones es ilimitado. Hay tantas acciones como derechos existen o es posible imaginar. Se le critica a la teoría de Savigny el hecho que para accionar dentro del proceso no necesariamente se posee el derecho o la razón. Un ejemplo claro de esto es el caso del sujeto activo que inicia el juicio. Este se desarrolla y el juez declara que el demandante no tiene la razón, o cuando se solicitan medidas precautorias o cautelares para preparar el juicio, como puede ser el embargo de un bien, y el juez le da trámite, pero al dictar sentencia declara improcedente la pretensión. La pregunta es, la cuestión, ¿cómo es posible que la medida precautoria cautelar se haya otorgado si al terminar el procedimiento el demandante no le asiste el derecho? La situación permite concluir que la acción puede ejercerse por cualquier persona, tenga derecho, tenga otra escuela que fundamenta la naturaleza jurídica de la acción es la escuela alemana. Y la escuela alemana presenta tres teorías. La de Wittgenstein indica que lo que nace de la violación de un derecho no es derecho de acción, sino la pretensión del actor en contra del autor de la violación de la norma jurídica, la que se convierte en acción cuando se hace valer ante el juez en el proceso. La importancia de esta teoría se concreta en que establece la diferencia entre acción y pretensión, tendencia esta que se encuentra en vigor actualmente. El derecho procesal es una ciencia que pertenece al derecho público y la independencia de la acción al derecho. La teoría de Wittgenstein concibe la acción como una rama del derecho público subjetivo, mediante la cual se obtiene la tutela jurídica que se le pide al Estado en una sentencia favorable y la satisfacción del reclamo. Otra teoría de la escuela alemana es la de Watt. Watt contempla la acción como un derecho autónomo. La acción es un derecho público y autónomo que corresponde a quien tiene la razón. Se critica a Walsh el hecho que la acción por su autonomía solo la puede ejercer quien asistido por el derecho y dice tener la razón. También en esta escuela alemana se habla de la tercera teoría, que es la de Jean-Claude. Denomina su teoría del obrar abstracto y la fundamenta que la acción corresponde tanto al que tiene como al que no tiene la razón. Señala que la acción no es un obrar concreto, sino abstracto. No se trata de un derecho, sino de una facultad que otorga la ley a todos los individuos, tengan o no la razón. Esta teoría es una de las más aceptadas hoy en día. También otra de las escuelas que nos ayuda a fundamentar la naturaleza jurídica de la acción es la escuela italiana. Y empezamos con uno de los autores que se llama Giovenda. Afirma que la acción es la actuación de la ley, el poder jurídico que le da vida a la condición para la actuación de la ley por el organismo jurisdiccional. Admite que la acción es la facultad o derecho subjetivo jurídicamente protegido y que siendo que el derecho es esencialmente coercitivo, la acción no surge sino hasta el momento que la violación del derecho es planteada ante el tribunal. Afirma que no hay casos en que el derecho actúe espontáneamente, puesto que las partes de mutuo acuerdo adecúan su conducta y no transgreden la ley, tal como sucede, por ejemplo, en un divorcio de mutuo consentimiento. La acción se encuentra en el derecho potestativo, que puede ser ejercido sin que la otra parte manifieste su voluntad, como en el caso de que uno de los cónyuges solicite la separación de cuerpos, pero no modifique el vínculo matrimonial. Características de la acción según Giovenda son: es un derecho otorgado a los particulares. Otra de las características es que es un derecho ejercitado en contra del adversario frente al Estado. Se le critica a Giovenda que la acción no debe ser ejercida solamente por quien tiene la razón, y que la acción corresponde al derecho privado, esencialmente subjetivo, lo que no significa que el proceso no sea de derecho público. Y otro de los autores en esta escuela es Carneluti. Asiste su teoría del sistema de la litis, diferenciando lo que es litis y litigio.
Litis dice que es el conflicto de intereses anteriores al proceso, calificando por haberse transgredido la norma de derecho sustantivo, lo cual no es extraño al juez. Y el litigio nos habla que es la litis que ha sido trasladada para resolución a un tribunal por medio del proceso o juicio. Los elementos que califican según Canelotti la acción son las partes integradas por el sujeto activo o titular del derecho y el sujeto pasivo, que tiene la obligación de cumplir una prestación al titular. Otra de sus características es que el bien, objeto o interés sobre el cual recae la voluntad de las partes, este puede ser mueble o inmueble, un derecho real o personal. Otro de los elementos que califican la acción, según Carnelotti, es la pretensión, la cual debe existir para que sea exigible por una de las partes a la otra la resistencia que se produzca. Nace el conflicto de intereses. Afirma a continuación Carnelotti que los elementos conforme a su punto de vista se constituyen por existentes partes, actora, demandada, el juez y el objeto. Como actividades necesarias tiene que realizarlo el órgano jurisdiccional con la finalidad de dictar sentencia. Con esas bases define Carnelotti a la acción como toda actividad que realizan las partes desde el primero hasta el último acto para llevar al juez el conocimiento de los hechos que entregan el conflicto de intereses, y que el término acción es esencialmente actividad, movimiento de actos que ejecuta las partes para llevar el problema al juez y buscar una justa solución. Para Carnelotti, en consecuencia, los caracteres de la acción consisten en que un derecho autónomo es un derecho autónomo, un derecho público, subjetivo, un derecho que puede ejercitarse por cualquier ciudadano, una atribución de utilidad a todos los ciudadanos y no a alguien en particular, ejercitable por los que tengan o no razón, y un derecho o una pretensión dada por el Estado de la actividad jurisdiccional, o sea, un derecho a acudir a la jurisdicción. Esta teoría es una de las más aceptadas hoy en día. Ahora proseguimos con la escuela hispanoamericana. Y acá el autor Acala, Samara y Castillo exponen que la acción, más que derecho, es facultad, posibilidad de recurrir a los tribunales para obtener la satisfacción del interés lesionado, solamente en los casos preestablecidos por la ley. No se acude a los órganos jurisdiccionales, pues se conceden a estos facultad de intervenir directamente, como en el proceso penal. Significa que no es necesario la provocación de la actividad jurisdiccional por la parte para que el tribunal ejercita la acción. Acá Zamora y Castillo indican que los elementos de la acción son, primero, el subjetivo, constituido por las partes demandante, demandada, que reúnen las condiciones de capacidad y legitimidad. El objetivo, conformado por la instancia y la pretensión, aquella como actividad desarrollada por la parte interesada en promover el proceso, y esta como la declaración de voluntad del actor, donde recoge la visión que el litigio requiere solución. En esta teoría de las escuelas hispanoamericana también encontramos al autor Coulter. Manifiesta que la acción nace como una supresión histórica de la venganza privada. Por medio de la acción se logra satisfacer un interés público, ya que el proceso alcanza la solución jurídica, seguridad y orden social. Afirma Coulter que la acción es para todos los ciudadanos y no para un particular en especial, diferenciando la acción de la pretensión, pues son instituciones independientes pero relacionadas entre sí. La acción, dice, existe aunque la pretensión sea infundada. En consecuencia es un derecho abstracto de obrar. También es un derecho autónomo e independiente del derecho material. Es un derecho público y no privado. Se da cuando la pretensión es ineficaz y sometido al órgano jurisdiccional que soluciona el conflicto de intereses. Siguiendo después de estas teorías, les voy a hablar de la clasificación de la acción. La acción se clasifica atendiendo a varios criterios. El primer criterio es el derecho invocado, que puede ser el real, que el actor pretende la tutela de un derecho de naturaleza real, personal, el actor pretende la tutela de un derecho personal, y el mixto, que el actor pretende la tutela de un derecho de naturaleza real
y personal. Otro de los criterios que clasifican a la acción es el derecho pretendido a reconocer. En este criterio podemos ver que es peritorio, se pretende el reclamo de la propiedad de una cosa, es posesorio, se pretende adquirir, retener o recobrar la propiedad de una cosa. Otro de criterio para clasificar la acción es el tipo de proceso. Este proceso puede ser ordinario, que es de mayor amplitud, su trámite y plazo son largos y con mayores oportunidades de ataque y de defensa. Existe una mayor garantía procesal. También está el sumario, que es un trámite rápido, con plazos breves y menores oportunidades de ataque y defensa. También está el ejecutivo. El objeto consiste en hacer electivo un derecho reconocido en una sentencia o en un título reconocido como ejecutivo. Está el cautelar. Se pretende prevenir, asegurar y conservar bienes. Y el trámite del proceso se lleva no por escrito, sino por medio de audiencias orales. Otro de los criterios para clasificar la acción sería la materia que se invoca, que en eso tenemos la materia civil, la materia penal, laboral, contencioso administrativo, constitucional y etc. Otro criterio que clasifica a la acción es la iniciativa de la demanda. Puede ser pública. La pública es ejercida por los órganos de poder público o el Estado por medio del Ministerio Público o por la Procuraduría General de la Nación, según sea el caso. Puede ser privada, que es ejercida por los particulares, puede ser nominada, que es la que se reconoce o tiene un nombre, tal como la acción reivindicatoria, posesoria, nugatoria, ordinaria, sumaria, ejecutiva, cautelar, real, personal. Y la innominada no se caracteriza por particulares especificaciones. También otro de los criterios que clasifican a la acción es el pronunciamiento del tribunal. Puede ser condenatorio cuando se persigue una sentencia condenatoria a determinada prestación de hacer o no hacer. Puede ser declaratoria cuando se busca la declaración favorable de una situación jurídica para eliminar la incertidumbre o la duda. Puede ser constitutiva cuando se propone la creación o modificación o extensión de una situación jurídica. Puede ser ejecutiva cuando se tiene por objeto el cumplimiento de una obligación impuesta en una sentencia de condena o por otro titular con fuerza ejecutiva. También puede ser cautelar, que esta es cuando tiene el aseguramiento precautorio de situaciones o bienes. Siguiendo con el tema de la acción, les hablaré de un tipo, que es la acción penal. La acción penal es el recurso que se antepone a la autoridad competente, ejercida en nombre e interés de la sociedad, para llegar a la comprobación de un hecho punible, de la culpabilidad del delincuente y la aplicación de las penas establecidas en la ley. La naturaleza jurídica de la acción penal. Glossman afirma que la acción penal nace cuando el titular tiene el derecho de acusar, ya sea el Estado o el particular, y que este derecho de accionar y acusar se dirige hacia el tribunal que ostenta la facultad de administrar justicia conforme a su jurisdicción y que tiene además el derecho de imponer una pena. La acción se dirige en contra del presunto culpable para que se desarrolle un proceso que le condene o lo absuelva. En su caso, pero si se le condena, debe ejecutarse la pena. Conforme a la ley penal guatemalteca, en la actualidad, el derecho de accionar penalmente corresponde esencialmente al Ministerio Público, aunque puede ser ejercida por una persona afectada por el delito, siempre que acuda a dicho ente para iniciar su acción y para que proceda la investigación y persecución penal del delito y del delincuente. Esto nos permite inferir la existencia de dos tipos de acción penal. La primera, que sería la acción pública. Esta se dirige a la investigación e imposición previa, persecución, en su caso, de la pena al responsable de cometer un hecho tipificado como delito de carácter público, siendo ejercida por el Ministerio Público directamente, a instancia de parte afectada, quien tiene el derecho de adherirse a la acción como querellante. Y también dentro de la acción penal encontramos a la acción privada
o instancia de parte. Esta se dirige a una investigación, persecución e imposición, en su caso, de la pena al responsable del delito de carácter privado y puede ser instalada por la parte agraviada o por el Ministerio Público cuando conozca Mi del hecho. nombre es María Fratelli Rocha Molina. Continuando con el tema anterior, la acción penal se caracteriza por ser autónoma e independiente, tanto del derecho abstracto, el obrar del Estado mediante el ius puniendi, como del derecho concreto de sancionar al delincuente. También se caracteriza por ser público, porque se ejecuta contra todos los participantes en una comisión del delito. Esto con el fin de proteger a todos los miembros de una sociedad. Es irrevocable, es decir, que al iniciarse el proceso debe terminar con sentencia o sobreseimiento. Es condenatorio. Siempre será objeto principal de imponer la sanción al responsable del hecho delictivo. Existen diferentes periodos acerca de la acción penal. En estos periodos se desarrolla una serie de pasos que se definen como periodo de investigación o de persecución penal. Estos pueden generarse de dos formas. El primero es el extraproceso, en el cual se somete a un hecho tipificado como delito las autoridades competentes a realizar la investigación y la pesquisa del mismo, con la finalidad de presentar ante los tribunales de justicia no solo la mayor parte de medios de prueba, sino también los elementos suficientes de convicción al juez para que se pueda decidir el inicio del proceso correspondiente. Esto con el fin de iniciar un proceso. A través de un hecho delictivo se necesita iniciar con una demanda, con una querella o con una denuncia respectiva, esto para abrir el proceso. La siguiente fase del periodo de investigación es en el proceso. El juez que conoce la comisión de los hechos tipificados como delitos insta al Ministerio Público y al acusador particular para que coadyuven con la pesquisa y la orden de la práctica de las diligencias que a su juicio terminarán por aclarar el suceso denunciado o querellado. En esta parte del proceso inicia la investigación acerca de los actos delictivos que llevaron a cometer dicho delito. El periodo de prosecución o periodo de persecución es cuando se produce la mayor parte de las actuaciones de naturaleza jurisdiccional, comenzando con la indagatoria de los hechos punibles y la detención de los indicados y termina con la conclusión del periodo establecido por la ley, o sea que termina con la libertad del encausado. Otro periodo es el periodo de acusación, que en el Código Procesal Penal, este periodo abre el debate de una forma oral, o sea que el juicio empieza de una manera oral, que implementa y que concluye con la sentencia. La parte acusadora, la defensa del procesado y el Ministerio Público tienen discrecionalidad para pedir o no la apertura de pruebas durante el proceso. Esto quiere decir que durante el juicio ellos pueden apelar para presentar pruebas que fortalezcan el caso. Otro periodo es el periodo de ejecución. Una vez dictada la sentencia, se inicia el periodo de ejecución por medio del cual la pena de prisión o multa impuesta y costas en su caso son hechas realidad. También está el proceso abreviado. Por el procedimiento abreviado es juzgada la participación de una persona en un hecho delictivo cuya pena de privación de libertad es no mayor de 5 años o que consiste en una multa. Pudiendo el Ministerio Público, de acuerdo con el encausado y su defensor, admitir el hecho descrito en la acusación para luego dictar sentencia sin más trámite, el juez del conocimiento. Para ello, el Ministerio Público debe contar con el acuerdo del imputado y de su defensor. Este sistema permite el recurso de apelación impuesto por el Ministerio Público. También está el proceso especial de averiguación. En este se aplica a aquellos casos en que por haberse impuesto un recurso de exhibición personal provoca al no culminar favorablemente, se inste a la Corte Suprema de Justicia o al Ministerio Público y a los interesados para determinar el suceso, generando la investigación y el procedimiento intermedio conocido por el juez competente designado, con la finalidad que, concluidos los trámites normales, el proceso penal se decida lo pertinente. Continuando, está la titularidad para ejercer la acción penal se determina de dos maneras, por el principio dispositivo y por el principio de oficiosidad. El principio dispositivo corresponde y supedita al particular ofendido o no, agraviado o afectado por el hecho delictivo en ejercicio de la acción pública. Puede ejercitarse por medio de denuncia, querella escrita u oral.
Por el principio de oficiosidad o de conocimiento de oficio, el Estado debe iniciar por medio del Ministerio Público el proceso correspondiente contra quien se repute responsable de las comisiones de un hecho delictivo. Algunas soluciones al proceso penal pueden ser, por ejemplo, la desjudicialización, que significa sin justicia, que se trata de formas procesales encaminadas a dar salida rápida del sistema judicial en casos planteados por delitos en los que los fines del derecho sustantivo penal puede cumplirse con mecanismos breves, acelerados, con la intervención del Estado para proteger a la sociedad y los derechos de los particulares involucrados. Estos se dan en delitos de menor gravedad con el fin de reducir el proceso y reducir la cantidad de recursos invertidos tanto del Ministerio Público como de la parte particular que acusa al sindicado. Para explicarlo mejor está, por ejemplo, el criterio de oportunidad, que es un medio rápido y directo y práctico para resolver las dificultades. También está la mediación, que consiste en que las partes, en común acuerdo de los delitos de instancia particular o de acción privada, podrán someter sus conflictos penales a los centros de conciliación o mediación autorizados por la Corte Suprema de Justicia. O sea que pueden llegar a un mutuo acuerdo para poder solucionar el proceso siempre y cuando la acción penal no sea tan grave y sean delitos menores. También está la conversación, como facultad otorgada por la ley al Ministerio Público para que a su solicitud de la parte agraviada transforme la acción pública en acción privada cuando el delito sea de bajo impacto social y el pago de los daños ocasionados sean suficientes y satisfacciones. Esto se hace con el fin de retribuir los daños causados de una manera económica, de una manera material, siempre y cuando haya una conciliación entre ambos. También está la pretensión procesal, es la declaratoria voluntaria por medio de la cual se solicita a los órganos jurisdiccionales la actuación frente a una persona determinada y distinta del autor de la declaración procesal. Se da con el fin de poderle reclamar a los órganos jurisdiccionales la aplicación de la justicia. Como anteriormente se mencionó, tal vez no se pueda abarcar en totalidad todas las necesidades impuestas, pero sí la mayoría de ellas. Existen diferentes clases de pretensión procesal. Está la cognoscitiva, que es solicitar al órgano jurisdiccional la emisión de una declaración de voluntad, la que se puede actuar, rechazar o satisfacer por medio de la sentencia. También está la declarativa, que se solicita al órgano jurisdiccional la declaración de una situación jurídica que existía con anterioridad a la declaración del mismo y se busca su certeza. Esto con el fin de dimitir o aclarar un proceso. También está la constitutiva, que es solicitar al órgano jurisdiccional la creación, modificación o extinción de una situación jurídica que no exista anteriormente. También está la condenatoria. Esta se produce cuando se solicita al órgano jurisdiccional la imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo de la pretensión y se caracteriza cuando se solicita al órgano que haga efectiva la pretensión del sujeto pasivo para que en el caso de la obligación impuesta sobre la condena se cumpla y quede también expedita la vía ejecutiva forzosa en el supuesto que el obligado no cumpla. También está la ejecutiva, que esta tiene como función la manifestación de la voluntad o la realización de una conducta material o física que se cumpla. Existen algunos elementos de la pretensión que lo caracterizan o forman parte de esto, fundamental de este proceso. Los elementos son los siguientes. Están los sujetos, el objeto, que este objeto puede ser posible o idóneo, el lugar y el tiempo. También la forma de realizarse y concretarse conforme lo exige la naturaleza del proceso. En los sujetos, estos deben existir la pretensión a los sujetos procesales y el órgano jurisdiccional competente que deba administrar la justicia. Puede ser un sujeto pasivo, un sujeto activo y también un tercero. También está el objeto, que es el motivo o la causa de la pretensión de que se solicita al órgano jurisdiccional y este contiene los siguientes requisitos: que sea posible, idóneo y causal. Cuando se habla de que sea posible, se define
que sea tanto física como moralmente. Idóneo debe deducirse y presentarse al órgano jurisdiccional correspondiente y según el tipo de juicio. Debe de seguir un determinado proceso. Y causal debe fundarse en ley o debe tener un motivo que lo justifique. En el lugar debe promoverse competencia específica para el caso que se determine. Y en el tiempo debe darse conforme al proceso a la que pertenezca concretamente, dentro de un trámite de horas hábiles o inhábiles, según el caso o materia que se trate. Y la forma debe de realizarse y concretarse conforme lo exige la naturaleza del proceso. También podemos hablar de la pluralidad de pretensión. Esta se impone en el mismo proceso de diferentes pretensiones, siempre que no sean contradictorias y que no hayan de seguirse en juicio sujetos o procedimientos de distinta naturaleza, y debe observarse en el caso de la cuantía en la que debe desarrollarse el juicio. Esta ha sido la exposición del grupo número 1. Gracias por su atención.